Muy buenas tardes, América Latina. ¿Cómo les va? Les habla Facundo Molina, director en Molefex Academia, dedicada a formar traders desde el año 2005. Y aquí en este momento nos encontramos junto con XM, brindando comentarios con el objetivo de poder hacer que ustedes tengan mayor cantidad de instrumentos, herramientas para su trading en el día a día. Esta clase, que es un compendio quizás de los 7 pasos para mí fundamentales para poder desarrollar estrategias de trading, esperemos sea de su utilidad. Aquellos que me preguntan de mi trayectoria, recién recibía varios comentarios por el chat, les quiero comentar que comencé en el mundo del trading en el año 2001, luego de algunos cursos y seminarios y mucha práctica. En el 2003 abrí mi primera cuenta real, en el mes de marzo, para ser más exacto, con un importante broker, y luego de varios meses y algunos años empecé a compartir mis informes, mis análisis en algunos de los medios más relevantes que hoy son mega empresas. En aquel momento FX Street, que no tenía todavía la sección en español, luego con Investing, y otra tanta cantidad de medios que tomaban mis informes, los publicaban, y por aquella instancia también realizaba webinarios, algunos en inglés, luego en español. Hoy ya más de 16 años estoy cumpliendo en el mundo del trading. Me encuentro aquí compartiendo muy gratamente con ustedes esta sección que ha desarrollado XM. Hoy vamos a hablar de cómo construir estrategias de trading en 7 pasos. Y esta frase me marcó hace muchos años. Una persona que tenía una experiencia importante en el mundo del trading y me dijo: quien no tiene un plan se encuentra en los planes del otro. Me comentaba en aquel momento que quien no tiene un plan está en los planes del mercado. Y más de una vez, seguramente, si no les pasó, probablemente les pase, van a estar dentro del mercado queriendo aprovechar algún impulso, algún movimiento, sin todas las respuestas que debían haberse formulado con las preguntas correctas para, por ejemplo, saber cómo y cuándo salir. Y esto no debe suceder. Toda pregunta no respondida antes de ingresar al mercado es incorrecto que suceda. Así que recuerden esta frase y ténganla presente: quien no tiene un plan se encuentra en los planes de otro. Vamos a hablar de estos 7 pasos, comenzando con el número 1. Primero tienen que conocerse ustedes, saber cuál es su perfil como operador. No solamente desde el punto de vista de su personalidad, sino también su preferencia al momento de estar dentro del mercado. Son operadores que les gusta entrar y salir rápidamente, velozmente, permanecer poco tiempo en el mercado. Se llaman la jerga scalpers. Son de posición, son gente que ven un horizonte mayor en los meses, en los próximos años, y les toman como preferencia quizás comprar o vender y esperar. Buy and hold, como se suele decir en el tema accionario, o está siendo muy de moda en este momento con el tema de las criptos. Muchas personas lo están tomando como refugio, como reserva, toman posiciones compradoras y esperan lógicamente que el precio crezca. Sin embargo, entre el corto plazo y el mayor plazo hay una gran cantidad de alternativas. Aparece el swing trading, por ejemplo. Lo cierto es que ustedes tienen que identificar cuál es la permanencia que les queda cómodo, que se sienten bien o que también les permite llevar adelante la operatoria. ¿Por qué? Porque están regidos por el tamaño de su cuenta y, lógicamente, el riesgo asociado. El perfil de riesgo también es importante. Hay mucha gente que o es muy temerosa y nunca encuentra la entrada correcta para ingresar al mercado, como otra gente que le gusta ganar dinero y tiene un perfil de apostador. Esos dos extremos no son recomendados y no son buenos. Uno debe modificar, cambiar para poder desarrollarse como trader. De lo contrario, lamento decirles que les va a ser muy costoso en dinero y en tiempo, y también en algunos nervios en mantenerse en el mercado.
¿Qué tiempo disponemos para operar y en qué momento? No hay que hacerse trampas jugando al solitario, decía mi padre. Y lo cierto es que muchos de ustedes están con tiempo parcial en el trading, porque lógicamente están trabajando y requieren de su trabajo para mantener su familia, mantener su nivel de vida, su día a día. Entonces hay una parte parcial del tiempo que están operando. Esa parte parcial es la correcta para la operatoria, es la de utilidad para la estrategia o el sistema que utilizan. Muchas veces, sobre todo los que estamos aquí en América Latina, los momentos para operar son de noche. Generalmente el horario asiático es el de menor movimiento, de menor volumen en los mercados y luego de un recorrido muy importante en el día queremos entrar y no perdernos lo que esperamos va a continuar y probablemente estamos haciendo quizás algún error, cometiendo alguna falta. Así que también es importante saber en qué tiempo se dispone, en qué momento. Y quizás la parte más difícil, sobre todo porque mucha gente ingresa al mercado con el fin de ganar, pero no sabe cuál es su objetivo. Y les pido que se lo pregunten ustedes y me dirán en este momento, en el paso 1, pero me estás dando un montón de preguntas y no me estás dando las respuestas. Es porque esas son las preguntas que se tienen que hacer cada uno de ustedes. ¿Por qué hacen trading? ¿Cuál es el objetivo? Seguramente la respuesta rápida sea, quiero ganar dinero. Y entonces les pregunto, ¿cómo? ¿Saben de la forma? ¿Están dispuestos a correr el riesgo? ¿O simplemente ven que los mercados se mueven y ustedes quieren comprar y vender tratando de subirse a esa ola que ya se inició? Aparecen algunas dudas, las voy leyendo a medida que los dejo con esta placa y algunas consultas e interrogantes para ustedes mismos. Aquí me saluda Jaime, aquí Germán me dice, Gloria, vimos el webinar de medias móviles y hablaste de un sistema con 3 medias móviles, ¿cómo sería ese sistema? Bueno, Germán, la realidad es que hay tanta cantidad de sistemas como nosotros querramos estudiarlos y aplicarlos. Y parte de esto seguirán los siguientes pasos. Hay sistemas de medias móviles con una sola media, con 2 medias, con 3 medias, y hay sistemas mucho más complejos con varias medias móviles y otros indicadores. ¿Cuál es el mejor? El que se adapte a esta última pregunta, al objetivo que estás buscando. Y sin lugar a duda, del que gane más de lo que pierda. Todavía tengo admiración por un alumno que hace 9 años tomó un curso conmigo y él trabaja con patrones chartistas en 5 pares de monedas, en gráficos de 4 horas y día. Y para ser más correcto, trabaja con doble techos, doble suelos, hombros, cabeza, hombro, nada más. Cuando detecta las formaciones, sabe las zonas de entrada, coloca el límite de pérdida y cierra. Trabaja con 4 pares distintos y suele tener 1 a 2 formaciones por semana. 2 entradas, me refiero. Y les va muy bien y ha incrementado su cuenta en estos 7, 8 años que está operando. La sigo, lo admiro. Pero lo más importante que tiene no solamente es tener un sistema útil, sino es que respeta las reglas que traza. Esa es la parte más importante. Aquí Diego nos comenta que le gustaría saber de riesgos, de psicología del trading. Perfecto, genial, lo voy a tener en cuenta para más adelante. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de riesgos el día de hoy y quizás algún concepto nuevo te lleves. Vamos al paso 2. Y un poco la parte de la mayoría de ustedes respecto a sus consultas. ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar en mi sistema? Voy a trabajar en día, en semana, en 5 minutos, hablamos de periodicidad, hablamos de mi perfil de riesgo, hablamos de la permanencia, del tiempo que tengo para operar. Ahora, ¿qué es lo que me va a decir cómo entrar, dónde entrar del mercado y sobre todo lo más difícil, dónde salir? ¿Por qué? Porque probablemente la salida es el condicionante de la entrada. Entonces, en algún momento, no importa cuál, pero tenemos que tener una herramienta que me diga dónde entrar y dónde salir. Y deberíamos tener una herramienta lo más objetiva posible. ¿Sí? Nosotros deberíamos alejarnos del subjetivismo. Vamos a utilizar parte del análisis técnico, zonas de equilibrio, lo hablamos ayer en el gran webinario, la oferta, la demanda, cuando se equiparan, el precio se detiene, es una zona de tensión, una zona de toma de decisiones. Puedo trabajar también con
Trading en tendencia. Dow nos hablaba desde hace muchos años de la existencia de tendencias primarias, secundarias. Nosotros vemos día a día que los precios suben o los precios bajan. Lo importante es elegir esta herramienta, respetarla, estudiarla y conocerla para poder aplicarla. No porque me la dijo Facundo, no porque la estudié por internet, sino porque la observé, la apliqué y luego de una muestra importante con conclusiones con probabilidades asociadas a favor, la estoy utilizando. Puedo trabajar con patrones chartistas. Acá justo Erika me habla de los triángulos. Claro que sí, hay triángulos simétricos, hay triángulos ascendentes, descendentes, hay triángulos equiláteros, hay triángulos invertidos. No importa cuál, el tema es que los conozca, que sea experto en esa herramienta y lógicamente sepa en el instrumento que estoy trabajando, si es un commodity, si es un par de monedas, si es una acción, que cuando encuentro la señal, la respeto. También puedo trabajar con indicadores técnicos, también con osciladores. Recién mencionaban las medias móviles. En nuestro canal de YouTube tenemos una gran cantidad de webinarios con indicadores, con osciladores, con combinaciones, con hojas de testeo. Hay una gran cantidad. Para aquellos que me consultan, pueden ingresar con MOLFX, si ese es el nombre de nuestra academia, y allí pueden directamente tener mayor cantidad de herramientas que hemos compartido en los webinarios. ¿Cuál es el mejor? Esa es una pregunta que suele aparecer de forma muy seguida. Y el mejor es el que ustedes estén aplicando en el instrumento elegido y en la periodicidad elegida. Porque probablemente un indicador, por nombrar la media móvil o una RSI, me dé muy buenas señales quizás en gráficos de 4 horas, acorde a las variables que están seteadas, por ejemplo en el euro dólar. Pero las mismas variables, en el mismo par, si lo trabajo en 5 minutos, las señales son mucho más erróneas, mayor cantidad de fallidas, mayor cantidad de pérdidas. Quizás el sistema no soporta, nuestra cuenta no soporta el sistema, por lo cual ustedes tienen que no solamente conocer el sistema, sino también optimizarlo para el instrumento que van a trabajar. Podemos hablar también de trabajar con análisis, con datos, con noticias. En el día de hoy claramente hubo muy buenos datos desde los Estados Unidos en los informes. Para ser más correcto, mencionamos que se publicaron las peticiones de subsidio por desempleo, que creo que fue la mejor estadística en las últimas 6 o 8 semanas, no recuerdo bien el dato, pero no solamente el dato se esperaba bueno, sino que fue mucho mejor de las últimas semanas. También hoy se comunicó el dato de ventas minoristas en Estados Unidos y el índice de la Fed de Filadelfia. Son 3 datos de relativa importancia y los 3 fueron mejores de los esperados, por lo cual debería haber un impacto positivo para Wall Street y también para el dólar. Adicionalmente, se publicaron resultados empresariales en los Estados Unidos y también hubo muy buenos datos. La reacción de los índices bursátiles fue positiva. Entonces, aquella persona que entiende que los datos fundamentales del calendario económico, los resultados empresariales o noticias que estén bien tomadas por el mercado impactan, por ejemplo, en un índice, en una acción, y de esa manera toma decisiones y es su sistema y lo conoce y de esa manera gana más de lo que pierde, entonces tiene un sistema, respételo y adelante. Javier me pregunta, ¿qué opinas de Ichimoku? Tiene entrada, salida, marca tendencia, soporte, resistencia. Es un excelente indicador, Javier. Lo que pasa es que es mala mi respuesta si te digo es el mejor indicador sin decirte en qué instrumento, en qué periodicidad. Y también sin mencionarte con cuál es el tamaño de cuenta, cuál es el riesgo que uno debería ingresar. Y también hay que mencionar en qué periodicidad lo vamos a trabajar, por lo cual es un excelente indicador, pero uno lo tiene que optimizar respecto a lo que hablábamos recién en el paso 1. Su perfil, lo que está buscando, ¿sí? Son cosas subjetivas que definen lógicamente, ¿sí?, el sistema. Vamos al paso 3. ¿Por qué? Porque es importante asignar probabilidades a cada herramienta. Hablamos de un montón de herramientas, de hecho en las preguntas que van llegando, y son varias, en las cuales me alegra mucho de poder leerlos, me mencionan qué opino de un indicador, qué opino de otro,
Lo cierto es que hay una gran cantidad de indicadores y uno puede armar un sistema combinando. Lo importante es que ustedes asocien probabilidades. Justo también en esta semana estuve con un alumno que está terminando el seminario después de varios meses y estamos optimizando su sistema y me hacía mención al respecto de un sistema de 3 indicadores, una combinación de medias o una combinación de estocásticos y había una tercera herramienta que era el MACD. Entonces, en un momento me dice, no, yo siempre estoy atento a una media móvil, que creo que era de 200, si mal no recuerdo, y me ayuda a definir el movimiento del mercado. Bien, pero ¿te da entrada, te da salida? No, no, es simplemente la tengo orientativa. Bueno, entonces quítala o asígnala una probabilidad muy pequeña, porque en realidad lo que te está dando la entrada es el MACD y lo que te está dando la salida es el estocástico. Entonces, en este caso, vamos a darle una importante probabilidad al de la entrada y una importante probabilidad de salida. Y el que no tiene probabilidad, que salga. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos detectar el sistema perfecto, desarrollarlo, y tenemos herramientas que no son útiles o nos dan señales contrarias a lo que estamos buscando y nos estamos perdiendo, lógicamente, oportunidades de entrada. Aquí Eric nos comenta que utiliza estocásticos para scalping. Me parece bien, depende del instrumento, Eric. Lo importante es que ganes más de lo que pierdas. Y si está sucediendo eso, es un buen sistema. Aquí Antonio me dice que cree que está haciendo bien en cuanto a utilizar herramientas de análisis. Lo que no entiendo es cómo funcionan las temporalidades. En varias presentaciones veo que seleccionan temporalidad de 4, sin embargo, abajo del gráfico en la regla aparecen fechas de varios días. A ver, Antonio, debería ir directamente a un gráfico y mostrarte que cuando estás en 4 horas implica que esa vela o esa barra, ¿sí? Dependiendo el tipo de gráfico que estás utilizando, porque también puede ser un gráfico de líneas, lo que engloba es el precio de apertura, cierre máximo y mínimo de esas 4 horas. Entonces, en una jornada diaria tenés 6 velas, por lo cual si yo aplico un indicador de 6 periodos, me está considerando esas 6 velas. Cuando cierra la actual, abre la siguiente y así se va actualizando. Si ese indicador de 6 lo aplico en días, voy a estar considerando 6 días y no 6 velas de 4 horas. Y si ese indicador, cualquiera que sea, lo estoy aplicando en 1 hora, me está indicando lo que sucede en las últimas 6 horas. Por eso es que hablamos de periodicidades, porque uno puede estar viendo el mercado en una temporalidad mensual, diaria, en horas, en minutos. Cambia muchísimo la señal, no solamente en los recorridos, sino en la duración. Si yo tengo una señal por cualquier indicador en mes, quizás me dure un mes y medio, 2. Si yo tengo una señal en gráficos de 1 hora, le puedo pedir 2 horas, 3, 4, pero no un día, porque las señales también caducan. Por favor, confirmame si fui claro. Volvemos al paso 3, que lo estábamos avanzando. Claramente debemos conocer la naturaleza y funcionalidad de cada indicador, de lo que nos está dando señales de entrada y salida, que va a componer nuestro sistema y, lógicamente, definir esas probabilidades y decir cuáles sí y cuáles no. Uno de ustedes recién hablaba del riesgo, y bueno, el paso 4 para mí es el paso clave para cualquier trader. Acá es donde uno muere o sobrevive. Y acá tanta importancia le hemos dado que hay un webinario que lo brindamos también de tanto en tanto y está el video, les aconsejo lo vean en nuestro canal, que es Casino o Apostador. ¿De qué lado estoy y de qué lado quiero estar? Claramente estamos en mercados carentes de certeza, son probabilísticos y más allá de que haya movimientos fuertes y a veces no tanto, en algún momento un movimiento errático nos puede dañar la cuenta o una seguidilla de operaciones perdedoras también lo puede hacer. Como recién me adelantaba, es lo que diferencia lógicamente de un apostador a un trader, a una persona gestora del riesgo. Fíjense esta tabla que me va a ayudar a explicar lo que digo. Mientras las pérdidas crecen aritméticamente, las ganancias necesarias para recuperar esas pérdidas se incrementan geométricamente. ¿Qué significa? Vamos a suponer que tuve operaciones perdedoras. Si yo por ahí era un perfil no muy arriesgado y operaba con un 2% de riesgo sobre mi capital, perdí 5 veces seguidas
y me encuentro con 10% perdido. Yo voy a requerir el 11% para recuperar ese 10%. Pero ¿qué pasa si soy un poco más jugador, más arriesgado? Me ha ido bien, si tengo ese pálpito de que sé lo que va a suceder, arriesgo fuerte y esa cuenta que tenía de $10.000 está 40% menos, está en 6.000. Yo voy a necesitar 67% para recuperar. ¿Eso implica que voy a asumir un mayor riesgo o no? Son preguntas para ustedes. ¿Qué pasa a una persona que tenía $10.000 y perdió 5.000? Aunque en la mente tenga 10.000, o por ahí tiene operaciones flotando que dicen 10.300, pero hay una pérdida flotante de 5.400 y ven en el equity 4.900. Van a necesitar el 100% para recuperar el capital inicial. Por eso es que es mucho más costoso recuperar, porque las pérdidas, como decían, crecen aritméticamente, mientras que las ganancias necesarias para recuperar se incrementan geométricamente. Antes del paso 5, aquí Antonio me dice si lo puedo explicar en gráficos. Sí, Antonio, con mucho gusto, pero se excede del tema de hoy y hay un montón de gente atenta a desarrollar paso a paso su estrategia. Tenemos algún video armado de diferentes tipos gráficos en YouTube. Si no, cualquier cosa, quedo a disposición para tu contacto. Pero lo cierto es que te invito a que veas la diferencia en día, en 1 hora y en 5 minutos, y vas a ver que cada formación, cada vela es de un cuerpo menor. ¿Por qué? Porque está englobando menor cantidad de tiempo. Quedo atento a tu comentario. Vamos al paso 5, el timing. Esto requiere tiempo. La diferencia de un trader joven en el sentido de cantidad de horas frente al mercado con una persona que lleva mayor cantidad de tiempo es el timing. Tiene mayor cantidad de tiempo y detecta algo extraño de algo que no lo es y es habitual. Conoce horarios de operatoria, conoce movimientos habituales de movimientos bruscos. Cuando uno está desarrollando un sistema inicial en los primeros pasos, duda de la entrada y a veces se apura sin que la señal esté confirmada. Y cuando se apura y no está confirmada, empiezan a aparecer las pérdidas. Y eso hace que se vuelva más temeroso y espere mayor cantidad de confirmaciones. Y lógicamente, al esperar mayor cantidad de confirmaciones, se les pasan las señales. Entonces, acá nos encontramos lógicamente en qué hacer. Por un lado, si entro más rápido, posiblemente tenga mayor cantidad de pips, puntos a obtener, pero si lógicamente al entrar rápido tengo menos probabilidad, entonces incremento la probabilidad, pero gano menos. Entonces, estas son las decisiones que se van desarrollando con el tiempo, con la observación, con el conocimiento. Tienen que envolverse expertos, no solamente del instrumento que van a ustedes a operar, sino también del sistema que van a utilizar. Tienen que saber en qué momento se da la ganancia, la pérdida, si las ganancias son tendenciales, o sea que quizás tengo 2 o 3 pérdidas consecutivas o ganancias y pérdidas alternadas con pocos pips, pero cada 6, 7, 8, 9 operaciones aparece una tendencial que me da buena cantidad de puntos. Tengo que conocer lógicamente el drawdown, la cantidad de pérdidas en forma consecutiva del sistema, es muy importante. Lo hemos hablado más de una vez en la parte de riesgo. Este timing se desarrolla con el tiempo, con el estudio, con la observación. Porque más allá que tengamos un sistema que desarrollamos, una estrategia que puede llegar a ser muy buena y viene siendo muy buena, el mercado cambia. Entonces tengo que ir actualizándola. ¿Para qué? Para que se adecue a los cambios del mercado. La libra esterlina frente al dólar no mueve la cantidad de pips ahora de lo que movía en el año 2006-2007, que eran 120, 130 pips promedio diario. Los datos de empleo no impactan en los mercados ni en el dólar lo que impactaban hace 6, 7 años atrás. En algún momento los tipos de interés eran los que marcaban el compás del mercado. ¿Por qué? Porque nos encontramos en momentos donde estaba Alan Greenspan, por ejemplo, la Reserva Federal, que fue la época de subas de los tipos, impactaba claramente en los mercados. Hace muchos años que llevamos
tipos de interés cercanos a ceros, economías parecidas a los sistemas como el japonés. Entonces, el mercado va cambiando, los movimientos de los activos van cambiando, y más allá que podemos trabajar con algún sistema probabilístico, claramente uno tiene que estar encima y tiene que seguir actualizándolo. Vamos al paso 6. Veo mucho silencio, pocas preguntas. Están atentos, hay buen audio, me dicen ok, está bien, se perdió, porque yo sigo avanzando y no les puedo ver las caras, entonces quizás, lógicamente, se me perdieron. Bueno, muchas gracias, Erika León. Todos atentos, me dice Germán. Bueno, perfecto, bien, excelente. Me alegra que así sea y me parece bien que así esté. Y si van apareciendo dudas, por favor, súmenmelas. ¿Sí? Es importante que traten de cebarse una idea, un concepto, una herramienta. Pero lógicamente, para ser traders, tomo tu concepto, Jorge, que me estás haciendo aquí, el timing tiene que desarrollarse y se desarrolla con el tiempo. No conozco ningún trader teórico. Acá se requiere de horas pantalla, como un aviador requiere horas de vuelo y como un médico requiere horas de guardia, de atención. Esto es así. Esto es así. Vamos entonces al siguiente paso, que es el paso número 6. Y la realidad es que como la estrategia define la entrada, la mayor cantidad de ustedes se ocupan de la entrada. ¿Cuándo entro? ¿Cuál es el trigger? Yo les diría que ocúpense mucho más de la salida. Porque muchas veces el sistema me da la entrada, pero la salida es la correcta. ¿Me estoy yendo antes? ¿Me estoy yendo muy tarde? Mirá todos los puntos que perdí por esperar que me dé muchos más. Mi sistema entra en pérdida primero y después en ganancia, o al revés, rápidamente entra en ganancia y después entra en pérdida. Estamos hablando de estadísticas, pero el momento de la salida del mercado es clave. Y déjenme decirlo, que tiene que estar fijado de antemano. ¿Por qué? Más de uno me dirá, no, pero yo voy a operar con el trailing stop y voy a esperar recorridos tendenciales. Sí, perfecto, las herramientas están. Pero créanme que el mercado es fractal, va y viene. En algún momento podemos estar ganando, en algún momento podemos estar perdiendo. En muy pocas veces vamos a entrar y rápidamente nos fuimos en ganancias y justo entramos en el mínimo de un movimiento tendencial. Fijen sus límites de pérdida y también fijen su límite de ganancia. Si después me dio más, bueno, genial, perfecto. Pero quédense contentos que cumplió el objetivo buscado. Y cuiden su cuenta, porque ustedes están en este momento y hay una gran cantidad de asistentes atentos y en silencio porque quieren ganar dinero. Si alguno no quiere ganar dinero, por favor, váyase en este momento de este lugar o escríbanme, yo no, yo estoy aquí solamente por no sé qué, cuéntenme por qué están, así aprendo. Pero como ustedes quieren ganar dinero, lógicamente para ganar dinero primero no hay que perderlo. Si nosotros perdemos nuestro dinero, nos quedamos sin materia prima para seguir haciendo trading. Entonces, el límite de pérdida que está contemplado dentro de nuestra estrategia, nuestro trading, indica que de tanta cantidad de operaciones, algunas pierdo y otras gano. Y gracias que pierdo algo que está estudiado y esperado, me permite lógicamente aprovechar las ganancias y hacer acrecentar nuestra cuenta. Basta a veces solamente una operación que no le puse el stop loss y quizás el tamaño de la cuenta no fue suficiente para poder esperar en caso de que se haya dado una vuelta del mercado. Y se lo dice una persona que empezó a operar hace muchos años y ganó mucho dinero entre el año 2006 y 2008 y la crisis del 2008-2009 lo agarró obviamente con el ego alto y como venía ganando dije esto lo voy a recuperar y apareció una crisis que dañó fuertemente a los mercados y un montón de traders que vieron cosas que estaban sucediendo que antes no habían sucedido. Por lo cual trato de compartir mi experiencia y sobre todo la dura para que ustedes respeten su plan, respeten su límite de pérdida y también respeten su límite de ganancia.
llegó lo que esperaba, perfecto, vamos a buscar otra. Si el mercado se mueve todos los días y muchísimo. Me dice que está atento. Sara, me alegra, muy buena explicación. Me dice Mario, bueno, genial. Me alegra muchas veces, me escucho y digo, ¿cómo puedo dar explicaciones? ¿Cómo identifico qué tipo de trader puedo ser? Scalper, intraday, me dice Javier. Claramente por la duración, por ejemplo, de tus operaciones dentro del mercado. Esto es una clasificación que se juega, se utiliza en la jerga y pasa por la duración. Los scalpers suelen ser personas que están a veces segundos dentro del mercado, algunos minutos. El swing trader, que son operaciones un poco más largas, a veces se extienden en un par de días. El intraday es el que cierra la mayor cantidad de operaciones dentro del día. ¿Sí? No espera la apertura de un nuevo día, sino que la mayoría de operaciones se abren y se cierran el día. El trader de la posición es aquel que toma decisiones y quizás espera unas semanas, unos meses adentro del mercado. Bien, Leo me dice, Xiaomi de linda película para ver en familia. Esto sería como arriesgar el 1% para ganar el 2, me pregunta León, no sé qué es el 1 o el 2. Y es un error muy grave leer que hay que ganar el doble de lo que se pierde, porque no están considerando la cantidad de ocurrencias positivas y negativas. Y te lo voy a responder con un ejemplo, León. Hay un trader que hace muy poquito me mostró un sistema que perdía 6 veces y ganaba una. La pregunta que te hago a ti, León, ¿es mal trader o buen trader? Mientras me estás respondiendo, como ya sabes, bueno igual, me dice, bueno, era una pregunta capciosa. Depende tu sistema de trading. Este trader lo que tenía, lógicamente, era un sistema tendencial. Entonces, lógicamente, los momentos que el mercado se encontraba en rango, o perdía poco o ganaba muy poquito, pero sí tenía, lógicamente, el take profit seteado para que cada 7 u 8 operaciones les dé una buena cantidad de puntos que le permita recuperar toda la cantidad de pérdidas consecutivas. Entonces, eso de arriesgar la mitad para ir por el doble, dependiendo, porque también hay otra forma de operar, es entrar y salir rápidamente con un stop quizás un poco más importante. Entonces, quizás vas por 6, 7 pips por operación rápidamente y tenés un stop de 30. Entonces, lo que está diciendo es que vas a necesitar 5 operaciones para cubrir una pérdida, pero por ahí el sistema te da 2 o 3 operaciones de forma consecutiva ganadora, o quiero decirte que en el global tenés 12 o 13 operaciones ganadoras y una perdedora, porque es muy difícil que vaya a ese stop loss. Entonces te estás cubriendo con ciertos márgenes. Entonces, esas tablas de riesgo-ganancia, tómenla en principio con pinzas, porque todo depende del tipo de movimiento que me está dando la entrada en mi sistema. ¿Sí? Nada que agradecer, nada, por favor, Luis, es un placer y me alegra mucho también escuchar este tipo de comentarios. Aquí Felipe me dice, ¿hay que ir variando igual o no para que no se vuelva monótono las operaciones rápidas o también de días? ¿Cómo lo ves? ¿O recomiendas enfocarte en una sola? A ver, Felipe, lo único que no está en discusión acá es que uno debe cuidar y ganar. Todos ustedes, no hubo ninguno que me respondió nada, pero ustedes están acá para ganar. Entonces, ¿qué es lo que le da ganancia? Y quizás le da una operación monótona. Acabo de dar un ejemplo de un trader hace 6 años que opera con lo mismo y le va muy bien. ¿Y por qué lo va a cambiar? Es como el restaurante antiguo de un barrio, probablemente de alguna ciudad, que hace años que podría haber cambiado ciertas cosas. No cambió ni los cubiertos, ni el menú. Pero ¿por qué lo va a cambiar si le va bien? Lo que pasa es que muchas veces queremos avanzar porque tenemos la sensación que nos estamos perdiendo otras cosas, y eso es distinto. Hay gente que venía operando monedas y está viendo los movimientos de los índices y dice, no lo quiero perder, entonces aplico mi sistema, funcionará, no funcionará, lo aplico en criptomonedas. Lo único que sirve es tener un sistema que te permita ganar más de lo que te permita perder. Y después, lógicamente, lo vas a ir cambiando si no funciona. Pero lo que funciona, ¿por qué lo vas a tocar? Como dice la gente de fútbol, el equipo que gana no se toca. Bien, vamos adelante. Bien, depende, es cierto, de los depende. Bien, dice una pregunta capciosa, que a mí llegan todas las respuestas.
perfecto, estaban atentos, es cierto. Bueno, a ver, Juan dice, no importa que sea monótono, sí, sino que sea rentable. Estoy totalmente de acuerdo, Juan. Diego nos dice, para principiantes, ¿qué es mejor, confiar en una tecnología como un bot o en nosotros mismos? Te lo respondo muy fácil, Diego. ¿Cómo vas a confiar en una tecnología si no sabes cómo está desarrollada? Si querés confiar en la tecnología, estudia cómo está desarrollada, busca su lógica, no deja de ser una fórmula matemática, corroborala, ve la estadística y después, una vez que te ayuda la estadística, corrobora que la tecnología se aplica de forma correcta. Por una gran cantidad de bots, los errores son de que tienen problemas en la entrada y en la salida, tienen un doble problema, demoras, delay, ciertas cosas, pero lo único que puedes hacer es creer en vos. Sí, duden de todo, duden de mí, duden de lo que les estoy diciendo en este momento. Es la mejor enseñanza. Si demuestran que estoy equivocado y si no lo estoy, el trabajo de búsqueda del error es una capitalización para ustedes. Leo nos dice que la disciplina es muy importante en el sistema de propio. Sí, la disciplina es clave. No dudes, es clave, es clave, es clave. En el hacer y en el ejecutar, en el estudiar, sí señor. Estamos para ganar, pero a veces nos aceleramos a tomar decisiones y toca soportar psicológicamente las pérdidas mientras corrige. Erika, ahí me pongo en duda. La pérdida tiene que estar sumida antes de entrar. Y si te apuraste, probablemente te equivocaste. Salí, el mercado te da oportunidades. Salí, toma aire y volví a entrar. Salí, toma aire y volví a entrar. Me estás respondiendo lo que te está sucediendo, no lo soportes. Nos quedamos muchas veces a esperar que el mercado me dé oportunidad de salida, porque entré apurado, porque entré mal. Yo ya lo sé, no se mientan. ¿Y para qué me quedo dentro si yo ya sé la respuesta? Por si me da oportunidad. ¿Y saben lo peor que le puede pasar? Es que el mercado quizás le da una oportunidad y le permite salir con una ganancia, o quizás con una ganancia mayor de la que esperaban. Y el problema es que lo tomo como regla y lo hago cada vez más seguido. Paso número 7. Y para mí más importante. Y justo me das pie, Erika, para decírtelo también a ti o decírmelo a mí. Respeten siempre su plan. La mayor cantidad de errores y fallas están cuando no respetamos nuestra estrategia, nuestro plan. Nos salimos del libreto. Y es ahí donde nosotros hacemos las macanas y terminamos en situaciones no esperadas. Y como estamos muy jugados, no las jugamos del todo. Y el resultado ya saben. Cuenta con margin call. Daniel me dice, cuando cerramos nuestras operaciones entonces, si estimamos que iba a llegar más lejos y empieza a retroceder. Es muy simple, Daniel. El cierre de la operación tiene que estar previsto de entrada. La probabilidad te dice que va a ir en alza hasta 30 pips. Y la probabilidad te dice en tu sistema que no debes arriesgar más de 15 pips. Y después que el mercado haga lo que quiera. Haga lo que quiera. ¿Cuándo la cierro? Cuando llegó el objetivo esperado o al riesgo esperado. No, entré, pero estoy esperando que suba más. Entonces entraste sin tener claro la salida. Por ahí puede ser una salida por tiempo. O entraste para ver si arrancaba un hilo tendencial y vamos a ver hasta dónde llega. Pero recién vas a saber hasta dónde llega cuando se detiene y empieza a retroceder. No hagamos futurología. Estos son probabilidades. Fijemos las reglas y después dejemos que el mercado decida. Si nosotros no lo podemos manipular, sí podemos controlar nuestro sistema, dónde entrar y dónde salir. En cualquier automatización, quien programa debe conocer el principio de funcionamiento. En este caso, debe conocer cómo funcionan las herramientas de trading para programar por un principiante. Hay una recomendación sobre cuántas horas al día... Sí, Antonio, sí. Hay una automatización, requiere una fórmula, una estrategia, un sistema que está automatizado. Entonces, no solamente se requiere de conocer cómo está formulado, sino también de automatización el sistema para corroborar que está haciendo cosas correctas. Es un doble desafío, no solamente desarrollar un buen sistema, sino también controlar que lo está ejecutando en forma correcta, porque es un problema muy difícil. No todos los sistemas brindan los resultados esperados y muchas veces por errores, y eso lo sabe el que desarrolla el sistema, el programador.
Es correcto lo que decís, es así. Rodrigo me dice, para un principiante, ¿hay una recomendación sobre cuántas horas al día debe dedicarse al trading para lograr ganar un sueldo mensualmente recurrente? A ver, Rodrigo, primero hay que estudiar. Si querés que te trace una línea de tiempo, vamos a poner del día 1 hasta el día 365, no menos de un año, con 4 o 6 horas, pero no solamente de observar, sino antes de estudio. Mucha gente está haciendo trading con una cuenta o con un bono y cree que de esa manera va a aprender. Mil disculpas si los desilusiono, pero no van a aprender nada. Es como que yo les preste un simulador de un avión para que lo empiecen a practicar y lo van a chocar un montón de veces. Hasta que quizás alguien les explica de alguna manera cómo funciona un simulador y todavía hay una diferencia muy grande a la parte real. Estudien, tengan un guía, un tutor, un mentor, aprendan de los mercados, de sus características, del trading, análisis técnico, análisis fundamental, estrategia, psicología de trading, hay un montón de conceptos. Y después de que hayan adquirido esos conceptos, como una persona que quiere ser aviador, y suelo utilizar este ejemplo, puede leer un montón de cómo funciona un avión, pero necesita sentarse a un simulador para ver de qué manera lo controla, todos esos conceptos. Y luego tiene que ir a un avión en real, tiene que subirse a un avión. Antes de cantidad de horas al día, creo que lo importante es las cosas correctas día a día. ¿Cómo no dejarse llevar por la ambición? ¿Cómo hacerle frente a grandes pérdidas? Me dice Diego, evitándolas. Alguien una vez me dijo, y lo tengo aquí marcado entre las grandes frases, es la palabra correcta, pues fue justo, yo era mucho más joven y estaba esperando un estudio médico, estaba ansioso de que me lo hagan, y me dijo, canaliza las emociones en la inteligencia, en la razón. Y te lo digo a ti, Diego, nos gusta ganar dinero todos, pero si nos tentamos por la ambición del apostador, es muy posiblemente que terminemos como la gran cantidad de los apostadores. ¿Cuántos casinos han fundido? ¿Cuánta gente ha perdido su dinero? Son estadísticas. Juan nos dice, eso creo que es lo más difícil, aprender a aceptar stop loss. Las personas por ganar un poco de dinero no respetan el take profit, pero sí esperan que el stop loss lo saque. Juan, esto es tan simple como se los acabo de decir y tan difícil como lo expresás. Yo tengo que entrar al mercado aceptando cuánto voy a perder y esperando ganar lo que el sistema me dice que puedo ganar. E irme. El stop loss me cuida y el take profit me da de comer. Y luego es un tema de ocurrencias. Pero hay que aceptar las dos salidas antes de entrar. Esa es mi recomendación. Se ve muy difícil, pero en la práctica las caídas son buenas para seguir adelante, es verdad. Dice. Bueno, veamos, León. Hay gente que se ha caído tan fuerte que nunca se ha levantado. Yo por unos tratos de este lado de compartir parte de mi experiencia, mis conocimientos, para evitar que esa caída nos saque del partido. Aquí me dice Roque también que cambió todo mucho cuando pasó de demo a real. Bueno, es lógico. Los dólares se cuentan en la parte. Pero bueno, les voy a dejar algunas partes importantes sobre el final y me voy a dedicar a las últimas consultas. Todo esto que venimos hablando tiene que corroborarse, ¿no? Ustedes tienen que comprobar lo que vienen estudiando. El indicador, la herramienta chartista, la noticia, lo que me da entrada y salida. Y lo que yo siempre recomiendo es que elaboren una hoja de testeo, corroboren una pequeña muestra de 20, 25 sesiones en forma objetiva, señales, quise decir, cómo funciona lo que están planteando, una media móvil, un indicador, una figura chartista, recién una verdad de triángulos, y una vez que detecté más o menos el comportamiento cíclico de la señal, ya ir a una muestra mayor, es decir, tener mayor cantidad de sesiones para poder obtener resultados un poco más fiables. Siempre tener fecha y hora de señal, la operación, el precio de entrada, la salida, el máximo de ganancia, de pérdida. El cuadro sería algo así, el mínimo, porque uno puede extender algo más. Yo utilizo mucho Excel porque después utilizo todos estos datos que fui recolectando para poder trabajar con datos probabilísticos
no en una sola señal, sino una gran cantidad. Tengo que ver movimientos tendenciales, con falta de tendencia, de subas, de bajas, correcciones, por lo cual es importante saber la fecha y la hora del momento que entra al mercado, el precio de ingresos, si fue una señal compradora, vendedora, la salida, la fecha, el día. De esta manera tengo, lógicamente, si gané o perdí en cuanto a la diferencia de puntos con mi señal de entrada y de salida, la duración de las señales, la cantidad de señales en un día, en un mes, en una semana. Y también en ese ciclo yo suelo recomendar que estudien qué cantidad de pips estuve a favor para obtener la ganancia máxima y sobre todo la pérdida máxima, porque lógicamente en la columna de pérdidas máximas podemos obtener las pérdidas máximas obtenidas como también las mínimas, y en los precios máximos o las ganancias máximas, para ser más correcto, las ganancias mínimas, o sea, lo mínimo que le puedo pedir al sistema como también lo máximo. Y obviamente uno a partir de toda esta cantidad de datos tiene un mundo hermoso por ir descubriendo e ir avanzando. Mientras voy recibiendo las últimas preguntas, voy a dejarles a ustedes los datos de contacto. Hablábamos recién en nuestro canal de YouTube. MOLFX es nuestro canal y sin lugar a duda van a encontrar un montón de información y gran parte de los últimos webinarios que estuvimos dando con XM, como también otros webinarios que hemos dado para otros sitios. Si tienen alguna duda en particular, como algunos de ustedes recién me hacía llegar, tienen nuestra página web, también nuestro correo info@molefex y también las diferentes redes y los medios de contacto donde lógicamente nos pueden consultar. Voy viendo las últimas consultas que me van llegando, probablemente alguna me quedé sin responder. Desde ya voy agradeciendo a todos los presentes, que son una gran cantidad los que han estado presentes en el día de hoy. ¿Tuviste alguna caída al límite que no pensaste en regresar al trading? Un montón. A mi gusto un montón, Jorge, un montón. Y la realidad es que esta del 2009 fue muy fuerte. Esta del 2000 fuerte porque no solamente era capital mío, sino también capital de clientes. Y lamentablemente los resultados de los últimos tiempos habían sido muy buenos, así que fue un daño muy fuerte que tuve que aceptar. Así que, bueno, yo estoy más que agradecido por todas las consultas que me van haciendo llegar. Obviamente que hay gente que le ha quedado alguna pregunta sin responder y lógicamente me disculpo, pero bueno, acá Felipe nos consulta la importancia del psicotrading y aprender a controlar las emociones. Bueno, es clave, es más que importante. Bueno, un montón de gente que me va acercando preguntas, consultas, seguramente queden sin responder. Es por eso que les dejo los medios de contacto, como también las redes, para que me contacten, me consulten y lógicamente espero y es mi deseo, como suelo decir en cada webinario, que se hayan llevado un concepto, alguna herramienta que les pueda ayudar en esta hermosa profesión que es el trading de mercados financieros. Un fuerte abrazo y recuerden, si no tienen un plan, están en los planes de otro.